David ya puede entrar. Bueno, ya tenemos las 7:02 de la mañana. Hoy es... Espere que se me olvidó que día es eso. Y miércoles 24 de junio. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento. Como siempre les decimos, despiértate. Levántate y resplandece, porque este es el día agradable que hizo Papá Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Este es el momento de levantarnos, de resplandecer, de dar luz. Este es el momento, este es el tiempo para que las personas conozcan más de Papá Dios, porque vendrán días duros, como dice la palabra de Dios. El tiempo no es el mejor. Bueno, y a esta hora de la mañana, como siempre todos los miércoles, saludamos a nuestro invitado especial, ya amigo de la casa, mejor dicho, nuestro compañero, el doctor Germán Salamanca. Doctor, muy buenos días, los saludamos desde aquí en pijama con Papá Dios desde Bucaramanga. Usted se encuentra por allá en Viena, ¿no? En Viena, dentro de Piedecuesta. Señor. Un saludo especial, Paz, ¿cómo está? Hola, ahorita Dios me lo bendiga y Dios bendiga a todos los que en este momento se conectan y los que van a seguir viendo pues estos videos y tienen la oportunidad de reproducir. Es una bendición estar acá con ustedes y un privilegio grande parte del Señor. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Voy a pedirle el favor si puedes acomodar, la cámara se movió y quedó mucho aire hacia arriba. Entonces, si me ayudas con eso, ¿vale? Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a trabajar el tema de prosperar nuestra alma, pero lo vamos a hacer desde una de las partes del alma que conforman el alma, es la mente. ¿Qué nos dice Papá Dios acerca de prosperar nuestra mente? Dice acá, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos 12:2. Y tengo aquí otra versión del mismo versículo, Romanos 12:2, que nos habla y nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sencillo, no hay nada más que decir. ¿Quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta? Renueva tu mente. Renuévala. Ayer, permítame, pastor, ayer veía un video donde una periodista le preguntaba a un pastor y le decía, pastor, si Dios, ¿cómo convences a un ateo de que Dios es real? Entonces el pastor le decía, bueno, vamos a suponer que tú eres atea y si Dios no existe, ¿yo qué pierdo como cristiano? ¿Yo qué perdí? Traté de hacer las cosas bien, traté de vivir la vida bien. ¿Yo qué perdí? Si Dios no existe. Entonces ella le decía, pues nada. Y entonces ahora le cambia la pregunta y le dice, bueno, ¿y si Dios sí existe? Usted que no hizo la voluntad de Dios sino la del mundo, y si Dios sí existe, se da cuenta al final, ¿qué pierde? Pues, imagínese usted, nada más que pierde la salvación, y bueno, ¿cómo le parece pues esto, Señor, renovar nuestra mente? ¿Qué es renovar la mente? Yo le decía ayer a mi esposa, y renovar la mente es cambiar, es limpiar. Cuando nos dicen, es que ya le lavaron la mente. Sí, ya no la lavaron porque está llena de porquería, de cosas del mundo.
Esto y que uno cuide de todas estas cosas que voy a decir a continuación, pero esto de ser infiel, de estar con una mujer, con otra que no sea la esposa, de tener dinero, mal habido, ¿sí? Todas estas cositas no son correctas y hacen parte del mundo. La gente se esmera, quiere luchar y conseguir estas cosas, acomodar el lugar. Pero cuando uno empieza a renovar la mente se da cuenta que hay algo más importante. Pero bueno, yo voy a hablar hoy. Pero dicho, paso. Doctor Germán, ¿qué es renovar la mente? El título que tenemos hoy, desde el punto de vista suyo, psicológico. Bueno, Rito, bueno, aquí hay que aclarar algo. Hoy sí va a hablar bastante Jorge, porque le voy a hacer varias preguntas. No quiero que interactuemos un poquitico, pero tú resumiste en una palabra lo que tiene que hablarse de la mente. ¿Por qué? Porque si nosotros habláramos de la mente acá y dijéramos todos sus componentes, cómo funciona el cerebro, recuerde que el pensamiento o la acción de pensar es un concepto psicológico, pero el pensamiento se da en un órgano físico que se llama cerebro y no podemos desligar lo uno de lo otro. Y si tuviéramos que hablar acá de todo el proceso de pensamiento, todo lo que incluye la mente, que ahorita se va a llevar usted una sorpresa cuando lo diga, tendríamos que convertir esto en una conferencia de psicología dictado por un neuropsicólogo, y en este caso pues no soy yo, pero sí pudiéramos tomar algunos aspectos que los voy a tomar porque creo que son los más importantes, pero yo pienso que el objetivo de todo esto que estamos haciendo con estas charlas que tenemos los días miércoles es llevar a la gente a tomar una decisión. Por eso cuando tú colocas ese ejemplo de lo que acabas de decir acerca de explicándole a alguien de lo que es ser ateo o no ser ateo, le estás llevando finalmente a tomar una decisión que a veces me doy cuenta, Jorge, que es como una de las carencias de nuestros discursos cristianos evangélicos, y es que manejamos muy bien la parte emocionalista, la parte donde se expone un tema creando una expectativa que solamente se queda en el recibir la información, pero que no nos lleva a un actuar. Por eso cuando tú me decías a mí de qué versículo utilizábamos para hablar de la mente, es porque Romanos 12, el versículo 1 y 2, nos lleva a tomar una decisión y hay una orden, digámoslo así, impartida a través del apóstol Pablo acerca de renovar nuestra mente. Cuando tú hablas de renovar nuestra mente, que es con lo que vamos a concluir finalmente en esta charla que vamos a tener en este programa, estamos hablando de una acción, es un verbo, y si lo traducimos a una Biblia como la Dios habla hoy, que es la Biblia católica, ay Dios mío, ahora echémonos la cruz porque vamos a tomar aquí la Biblia católica, no, hay que tomarla como ejemplo. Dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En otras palabras, aquí Jorge, estoy resumiendo lo que tú has dicho, y que finalmente la conclusión de todo este programa, Dios nos dice: cambie su manera de pensar. Pero ¿por qué debemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Por qué debemos renovar nuestra forma de pensar? Porque Dios da esa orden en Pablo, porque recordemos que Pablo no era cualquier persona. Pablo fue una persona que tenía 3 nacionalidades, las había comprado una de ellas, creo, si no estoy mal, la mamá, por ser griega, él era griego, y la ciudadanía romana él la había comprado porque el man tenía plática y era judío por el papá. Tenía 3 nacionalidades. El hombre fue educado a los pies de Gamaliel, que era en ese momento era el filósofo, el doctor de las leyes, de la norma, el doctor judío, el doctor filosófico, mejor dicho, era una eminencia de persona, y fue criado junto con Esteban, que también era de esa escuela, fue criado a los pies de él. Entonces cuando Pablo va camino a Damasco, no iba cualquier persona ahí. Dios no había escogido
a cualquiera en el sentido de que Dios sabía que tenía que utilizar a alguien que nos diera una amplitud en los conceptos que él había tenido acá y que había impartido en sus discípulos durante sus 3 años de ministerio y de su vida como ejemplo hasta la cruz del Calvario y hasta la resurrección y hasta el día de hoy, pero debía exponer de manera escrita, dejar un legado frente a los temas que a diario manejamos en la cotidianidad, y en ese caso, para ejemplo, un tema como la mente. Por eso en Romanos 12, 1 y 2, él concluye diciendo: transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero ¿por qué es tan importante, Jorge? Y te hago la pregunta: ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos que debemos cambiar nuestra mente, que debemos transformarnos a través de la renovación del entendimiento? Bueno, hay algo. Primero, Pablo es un claro ejemplo de esa renovación, de ese cambio del pensamiento, de ese cambio de la mente, ¿sí? Porque antes de perseguir a Cristo, luego cambió su mente a ser seguidor de Cristo, ¿sí? ¿Por qué debemos cambiar nuestra mente? Porque nuestra naturaleza, pienso yo, tira al mal, y lo dice la palabra de Dios. Ahora, si nuestra naturaleza tira al mal, y aparte de eso las cosas que vemos en el mundo que nos enseña que hay que conseguir dinero, que hay que conseguir mujeres, conseguir fama, y que eso lo tienen como felicidad, pues es un concepto errado, ¿sí? Porque puede que yo no tenga nada de eso y sea feliz. Entonces el concepto errado del mundo es diferente al nuestro en Cristo, ¿sí? Por eso Papá Dios nos dice que nosotros, que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El concepto del mundo está errado y la gente a veces no se da cuenta porque cree que eso es la felicidad, el gozo. Listo. Bueno, Jorrito, sí, tú estás exponiendo el concepto básico. ¿Y por qué te hice la pregunta? Precisamente para que contestaras de esa manera. ¿Por qué? Porque todo estaba planeado. Sí, señor. Eso le pasa por enviarme un tamal en una foto en vez de enviármelo físico y hacerme pensar otra cosa. Oiga, el caso es que mis hermanos y todos los que nos escuchan, es que nuestro proceso ha ido hasta ahí, Jorge, lamentablemente, en saber que tenemos que cambiar, porque nuestra conducta pecaminosa, producto de una mente carnal, ha dado como resultado el pecado. Hasta ahí todo va bien y se debe hablar de esa renovación, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero yo hoy quiero centrarme, y para eso voy a darles primero los conceptos como técnicos para llegar a ese punto. Pero quiero centrarme en la renovación de entender lo que dice la Biblia. Dios habla hoy de que debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que nuestra manera de vivir también cambie, no solamente refiriéndonos a la renovación espiritual, no solamente refiriéndonos a los deseos carnales, no solamente refiriéndonos a la acción de no pecar más, no solamente refiriéndonos a la acción de buscar nuestra santidad, que es lo más importante, aquí hay que aclararlo, es lo más importante, pero que hay otras áreas de nuestra vida que precisamente en este tiempo de pandemia es cuando se nota si esa mente fue renovada o no. En otras palabras, es también renovar nuestros hábitos producto de una acción que se desarrolló durante toda nuestra vida y se ancló en nuestra manera de pensar, lo concebimos como algo normal y positivo, y que ahora en medio de la pandemia, cuando no lo tenemos claro, hay mucha gente que se frustra porque su mente no ha sido renovada en el Señor. ¿A qué me refiero con esto? A personas que en medio de la pandemia, siendo cristianos, dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no hacen nada para mejorar su situación. Yo amo a mi familia, pero no hacen nada por restaurar su relación con sus hijos. Dios a mí me va a prosperar, amén, pero no tienen ninguna iniciativa y ningún emprendimiento para desarrollar una habilidad y poder ser prosperados a través de un negocio o de una idea. ¿Me entiendes esa parte, verdad, Jorge? Sí, aquí donde se dice que es difícil pasar del dicho al hecho.
llamémoslo así. O Exactamente. sea, Y pensar y tener planes y hacer todo esto es fácil, pero pase al hecho, hágalo, realícelo. no Esos sé otros tú qué, dos, no sé tú qué pienses, Jorgito, pero pienso que es de lo que más en este momento se le está exigiendo a la iglesia. Yo, en un devocional que tenemos todos los lunes con mi iglesia, con el Centro Familiar de Oración, tocaba un tema de cómo por allá en Romanos 8:19, si no estoy mal, dice que la creación gime pidiéndole a los hijos de Dios una respuesta. Y eso lo tocamos la primera vez que hablamos, y en este tiempo, pues, de pandemia y de crisis y de todo eso, la gente está pidiendo una respuesta no mirando hacia el gobierno, porque el gobierno está tomando sus medidas, buenas o malas, las está tomando, sino están desesperados porque hay una respuesta real que la Biblia dice que la tiene la iglesia, y que fue probado precisamente el viernes, cuando, sin ofender a nadie y sin querer señalar a nadie, todo el mundo salió corriendo, pues no todo el mundo, pero la gente salió corriendo de esa manera con el día sin IVA. Y yo escuchaba incluso pastores amigos que dijeron: yo no compré nada, pero me fui a ver qué había. Es lo mismo. O sea, la norma se rompió ahí. Y aclaro, yo estoy de acuerdo en que se hagan ese tipo de actividades para que se hable del comercio y la economía se active, pero no de esa manera como se dio. ¿Y cuántos irresponsables cristianos quedaron al mismo nivel de las otras personas precisamente porque no han renovado su pensamiento? Vamos a ver qué es entonces la mente. Te voy a dar tres palabras y tú me relacionas la mente con una de esas tres. ¿Listo, Jorge? listo, listo. Listo. La mente está relacionado con el hígado. ¿Qué? 2, está relacionado con el cerebro. Y 3, la palabra mente está relacionada con el corazón. Escógeme una de esas. El corazón. Sí, señor. No sé por qué lo digo así de una. Yo esperaba que me dijera el hígado. No, mentira, yo no esperaba eso. No, el hígado, no. Eso me No, suena. pero algún día vamos a hablar de esa parte, Pues Jorge, la porque los verdad, científicos, yo escojo sí, el corazón, pero me parece que sería más interesante aprender de la del hígado porque no la conozco. O sea, el corazón, pues uno dice, bueno, la mente está ligada al corazón, entonces no, uno no, se guía, pero al hígado no. Y como vuelvo y te digo, lo del cerebro es una trampita, porque ya lo aclaré. El cerebro es el órgano, la mente es el proceso psicológico. Pero la mente en la palabra de Dios, cuando aparece por primera vez expuesta por el Señor, está ligada directamente con el corazón. Ahora, haciendo acá un paréntesis, de pronto cuando hablemos un poquito de sexualidad en algún momento, vamos a ver aquello que se llama el hipotálamo, que según los científicos es donde se generan todas esas sensaciones para activar las hormonas que controlan la libido, que es lo que controla el deseo y las emociones, el sentimiento, todo eso. Pero resulta que han hecho experimentos donde dicen y aseguran los científicos que las sensaciones de enamoramiento y de sentirse uno atraído por una persona se centran en un órgano del cuerpo que se llama el hígado. O sea que cuando Jorge le dice allá a su esposita: te amo con todas las fuerzas de mi corazón, debe cambiarlo por: te amo con todas las fuerzas de mi hígado. ¿Cómo le parece a usted, Jorgito? ¿Se imaginan que toda mi bilis está al servicio tuyo? Entonces, pero ese tema dejémoslo ahí, porque esto hay que investigarlo bien para no lanzar ahí una presunción o una falacia. Dice, la palabra mente en hebreo es led. LED no del televisor, LED de L-E-P, que significa corazón. La primera vez que aparece el corazón en relación con los seres humanos está en Génesis, el capítulo 6, versículo 5, y lo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio, intención, propósito era de ellos continuo solamente hacia el mal. Amén. Y la palabra corazón en el Antiguo Testamento siempre va a ir ligada a dos verbos: conocer y saber. Y si nosotros unimos el concepto, para mí la mente es el área de la personalidad que a través del conocimiento que tengamos de Dios da como resultado un actuar del propósito y de los designios del corazón de la persona. Entonces, por eso es claro que nosotros debemos renovar
nuestra mente, porque Dios sabe que si no la renovamos, los designios del corazón pueden desviarse y la forma de actuar y los resultados en nuestra vida pueden no darse, y por eso da esa, digámoslo así, esa orden en Romanos 12:2. Bueno, la mente tiene unos procesos, Jorge, que tenemos que saber, pero que no vamos a ahondar. Yo les voy a decir cuáles son. Es uno, acá los tengo anotados, o capacidades de la mente. Son pensar, o sea, el pensamiento. Pensamiento viene del hebreo yachat, que significa relacionar ideas en la mente. El pensamiento tiene que ver necesariamente con las ideas. La imaginación, o sea, estos son procesos o capacidades que tiene la mente. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Imaginación, producir imágenes, tiene que ver con el racionamiento. Viene del término entumesis. Vamos a ver, sí, intumesis, que tiene que ver con el hecho de interactuar las ideas para tener un razonamiento. Conocer viene en acar, que viene del término averiguar. Recordar viene del término sacar, estamos hablando del hebreo, que tiene que ver con tener presente una cosa, tener presente algo, una idea. Entender viene del término comprender, que viene del término sacar. Y el término renovación también está incluido ahí. Pareciera ser que renovación no fuera un término importante para la mente, pero sí lo es para Dios en nuestra mente. Por eso cuando usted habla con un psicólogo que no sea cristiano, ellos van a utilizar todos estos términos también, Jorge, pero el término de renovar está ligado directamente a la parte espiritual. Es increíble, ¿no? O sea, la mente no lo podemos sacar del concepto espiritual. ¿Lo tenemos claro hasta ahí, Jorgito? Sí. Bueno, yo creo que sí. Pero voy a irme a la palabra de Dios para llegar a donde, por qué Dios quiere que renovemos nuestra mente. Y mis queridos hermanos y mis queridos amigos que me están escuchando, esta es la parte importante. Conocer el concepto de mente es importantísimo, pero la parte más importante viene ahora. Y voy a utilizar para eso dos experimentos que se utilizaron en el área de psicología, de la psicología moderna, para hablar de un concepto que lo vamos a unir para tomar como ejemplo y ver. Recordemos siempre que los hombres no inventamos nada, todo lo creó ¿quién? Dios. ¿Nosotros qué hacemos entonces? Descubrir. Nosotros descubrimos lo que Dios ya creó. Nosotros no tenemos la capacidad de crear absolutamente nada. Nosotros descubrimos lo que Dios ya ha creado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Porque toda la gloria es para Él. Bueno, hubo dos experimentos que se hicieron. Uno nace de una historia en la mitología griega, y no empecemos a echarnos la cruz. Recuerde que estoy hablando desde el punto de vista psicológico de dos experimentos que hicieron. El primero se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, ¿lo habías escuchado, Jorge? No. Bueno, el efecto Pigmalión, o el efecto de las expectativas constantes, o el efecto de la profecía autocumplida, o el efecto Rosenthal, por uno de los primeros científicos que empezó a utilizar. El efecto Pigmalión nace, como les decía, de la mitología griega, de un rey llamado Pigmalión, que mandó a elaborar una estatua de una mujer, y a la estatua él le hablaba y le decía que era muy bella, que era muy hermosa, hasta que vino, según la mitología. Acuerde que estamos hablando de mitología acá para tomar un ejemplo de un experimento. No se me vaya a ir de para atrás, porque no va a ser religioso, porque tiene que cambiar su mente. Estoy tomando un ejemplo para sustentar un experimento científico. Y el efecto Pigmalión, el rey empieza a hablarle a la estatua y dice que según la mitología vino Afrodita y ¡pum!, convirtió la estatua en una mujer. O sea, las expectativas del rey fueron tan constantes, fueron tan persistentes, que la estatua se convirtió en una mujer.
Por supuesto, es algo mitológico, pero tomaron el nombre para dárselo al experimento que hicieron. Tomaron unos estudiantes y con unos profesores de primaria y unos estudiantes al azar, cualquier estudiante. Ninguno de ellos tenía un nivel avanzado, ninguno de ellos tenía un coeficiente intelectual alto, pudo haber sido cualquier niño, y los tomaron y los metieron en un aula y les hicieron creer o les dijeron más bien a los profesores que estos niños habían presentado un test y que por haber presentado ese test, ellos tenían el nivel más alto de toda la escuela y que esperaban los mejores resultados. Los profesores increíblemente asimilaron ese concepto en su cabeza y empezaron a tratarlo de tal manera que los trataban como si hubieran tenido el coeficiente más alto de toda la escuela. Conclusión del experimento: con los años se convirtieron en los niños de más alto índice intelectual o de más alto coeficiente intelectual y fueron los mejores en esa institución educativa. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Generar las expectativas sobre otras personas, las expectativas constantes sobre otras personas. ¿Cómo te parece el primer experimento? No, sí, interesante. Creo que ya te lo había escuchado, pero muy interesante. Y yo pienso que es eso mismo, que la persona tiene la opción de pensar lo malo o de pensar lo bueno de sí mismo, ¿sí? O de cualquier cosa. Ahora, si tú piensas lo bueno, eso se puede convertir en realidad. Es como si lo atrajeras, ¿ya? Tú lo acabas de Dicen resumir. que una mentira de tanto repetirse se puede convertir en verdad, ¿sí? O se puede creer como si fuera verdad. Sí, como el diablo se la creyó allá arriba. Ajá, sí. No, está interesante. Ahora, Jorgito, una cosa. Dime un ejemplo en la Biblia y quién utilizaba constantemente el efecto Pigmalión. Vamos a contar con el cronómetro. Uy, no me asuste, que eso me pone nervioso. No hagas. Me dan 3 segundos para que contestes o te vas a rajar en el IPES. Yo me imagino que, teniendo en cuenta que hay que tener... Tiempo, no me venga aquí a enredar con carreta, qué belleza. Me enredó ayer con una imagen con lo del tamal de la Coca-Cola, ahora me viene a enredar acá. Bueno, vamos, cuéntanoslo tú. Yo lo sé, pero cuéntanoslo para que los demás no sé nada. A ver, cuénteme. Bueno, la persona que lo utilizó se llama Dios. Y lo utilizó constantemente y lo sigue utilizando Jorge con Germán y todos los que nos escuchan, pero lo utilizó en ejemplos hay en la Biblia. Ejemplos hay en Jeremías, cuando dicen: no digas soy un niño, porque yo iré contigo. Lo hizo con alguien como Saúl, que a pesar de que era hermoso y el más sobresaliente del pueblo de Israel, era una persona que tenía un concepto muy bajito, pero después, que dice la Biblia que lo mudó en otro hombre, profetizaba con los profetas, ¿cierto? Sí. Pero hay un caso especial que me llama mucho la atención, y es Gedeón. ¿Y por qué tenemos que tomarlo, mi hermano? ¿Y por qué empecé por el efecto Pigmalión? Porque cuando tú tienes que renovar tu mente, lo primero que tienes que renovar es la idea que tienes de ese Dios. Lo segundo es la idea que tienes de ti mismo. El problema es que renovamos el concepto de Dios y no renovamos el concepto de nosotros mismos. Por eso entendemos en una iglesia el concepto de Dios y en nuestra vida, pero nuestras conductas siguen siendo las mismas. Vuelvo y le digo, en el fruto de lo que debemos hacer. Y esto a mí me ha tocado bastante en la pandemia, Jorge, porque vuelvo e insisto, mi hermano, estas no son las últimas plagas del Apocalipsis. Esto Jesús lo dijo sentado cuando le preguntaron cuándo vendrá el fin, y él dijo: habrán pestilencias. Esto hace parte de eso, pero la parte de las últimas plagas del Apocalipsis, Dios nos guarde. Y usted sabe, como yo lo creo también, Jorge, que seremos llevados con él. Bueno, dejemos el tema ahí, que no estamos hablando del arrebatamiento. Pero lo cierto es que esta pandemia, si una persona sale de esta pandemia cristiana pensando de la misma manera, le digo una cosa: se encerró a adorar el nombre del Señor, que eso no está mal, pero le faltó la otra parte, y es dar fruto en la renovación del entendimiento a través de la enseñanza que le dejó un maestro tan grande como el COVID-19. Un maestro, claro, toda prueba a nosotros nos enseña algo, toda la prueba a nosotros nos enseña a tomar decisiones.
Yo no sé si hay empresarios que me están escuchando, pero usted hay algo por dentro que le está diciendo que debe reinventarse en un área, que debe abrir un negocio, que tiene una idea. Usted está usted tiene su pareja, tiene su familia, tiene sus amigos, tiene sus hermanos en la fe, tiene sus pastores. Usted cuenta esa idea y las personas enseguida dudan, hacen una mala cara, eso no va a dar, eso es muy difícil, mejor váyase a lo fijo, piense en algo que le dé estabilidad. Ni siquiera saben lo que es estabilidad, pero este hombre tiene en su mente una idea que Dios le ha puesto y que ahora quiere emprender y que otra persona está tratando de anular porque no tiene la renovación del entendimiento. Estoy hablando cuando uno tiene algo de parte de Dios, pero vamos al ejemplo con Gedeón. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, el versículo 12. Amén. Ajá. ¿Listo? Lo tenemos ahí. El versículo 11, perdón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Había un ángel, el ángel de Jehová. Se sabe que en muchas porciones de la Biblia, el ángel de Jehová es representado por el mismo Jesús y está sentado en una encina, que es una encina donde se guardaban del sol y todo eso, y estaba mirando a ver, estaba buscando a alguien que pensara distinto, estaba buscando a alguien que sus pensamientos fueran otros en medio de una situación difícil. Estaban siendo asediados por los madianitas y si leen la palabra al principio, dice que se escondían en una cueva, que estaban asustados, estaban atemorizados y las cosechas de ellos no prosperaban. Es decir, el fruto de sus manos no prosperaban, se estaban empobreciendo cada día, dice la palabra, porque ellos no podían sembrar, cosechaban, no cuidaban la cosecha y se escondían. Mientras tanto venían los madianitas y arruinaban con eso. Y recuerden que la economía de los israelitas siempre fue una economía agrícola, del primer sector agrícola y ganadera. Entonces, si no tenían el fruto de sus cosechas, pues se empobrecían rápidamente, y eso era lo que estaba pasando. Y había un hombre que era llamado Gedeón, y Jesús, yo me imagino, estaba así, o el ángel de Jehová, para que no empecemos acá a hablar de doctrina, y empieza el ángel de Jehová a hacer así, a buscar, muestre dónde estará en medio de esta pandemia, dónde estará el hombre y la mujer que están pensando diferente, que a pesar de las medidas, a pesar de los números que están creciendo, la curva nunca se aplanó, como dijeron que iba a ser en abril. Ahora está buscando en medio de esta situación. Wow, yo veo acá un hermano preocupado porque todavía no se puede reunir. No, ese no me sirve. Estoy buscando aquí uno que llora porque se tuvo que entregar la iglesia. No, ese todavía no me sirve. Pero ve un Gedeón y ve un hombre que a pesar del miedo, a pesar de la circunstancia, está recogiendo, está haciendo algo productivo, está sacudiendo el trigo, a pesar de las amenazas, está haciendo algo. Y ahora él está así en medio de la pandemia y aparece un hombre que quiere hacer un programa a través de los medios de las redes. Aparece una mujer que cogió un poco de tela, se dio cuenta que esa era la que servía para hacer los dichosos tapabocas, creó un diseño y empezó a publicitarlos por la web y empezó a vender. Vio un empresario que pasó de tener un restaurante donde iban 200 personas y ahora ya no aguantó más, tiene una idea y empezó a publicitar otro tipo de producto a través de la red y gana no lo mismo, pero ya ha empezado a ganar y a prosperar. Y cuando Jesús ve eso, dice, este es el hombre con el que yo voy a hacer algo y con el que voy a cumplir lo que la creación está pidiéndole a los hijos de Dios, en que se manifiesten. Y está ahí el ángel de Jehová y ve a Gedeón y se le aparece el ángel de Jehová y le dijo en el 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, en medio del temor, porque Gedeón lo sentía, en medio de sentirse acosado, él tomó una decisión diferente, él tenía que hacer algo, pero sin embargo sus sentimientos, sus emociones estaban sujetos a lo que él creía y que de sí mismo según las circunstancias. Y viene Dios y Dios no habla, mi querido hermano y mi querido amigo que me está escuchando,
Dios no habla con las incapacidades, digámoslo así. Dios no habla con las carencias. Dios no habla con la necesidad. A usted Dios lo bendice no por su necesidad, sino por su fe. Y cuando Dios ve a Gedeón, entra y le dice, Jehová está contigo. Le dice, varón esforzado, y le dice, varón valiente. Con esas 3 frases, Dios ataca la mente de Gedeón y enseguida llama su atención. Llama la atención de Gedeón. Dese cuenta que cuando aparecía el ángel de Jehová en los capítulos de la Biblia a otras personas, enseguida hacían reverencia y enseguida oraban. ¿Sí o no, Jorge? Uh-huh. ¿Y aquí, Jorge? Sí, aquí estoy. Interesante el tema. Estoy aquí. Y Gedeón, en vez de hacer eso, le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Tremendo, ¿no? O sea, acá Gedeón expone su condición, hace un razonamiento y Dios no lo mata, porque recordemos que el que está ahí delante de él es el ángel de Jehová, no es cualquier persona la que está ahí. Y Gedeón está tan, digámoslo así, tiene en su cabeza que tiene que hacer las cosas, que tiene que hacer el oficio aún a pesar de las amenazas, pero tiene un pésimo concepto de sí mismo y por eso Dios entra a bloquearle esos pensamientos y sigue bloqueándolo, mi hermano. Y quiero que entienda algo, hay ocasiones en que en medio de la circunstancia difícil a nosotros se nos permite clamar, incluso con la queja, diciéndole a Dios, Dios, pero ¿por qué me has desamparado? Dios, ¿por qué mi hijo está enfermo? Dios, ¿por qué las puertas se cierran? Dios, ¿por qué precisamente mi negocio? Listo, Dios lo acepta, Dios lo ve como un hijo pidiendo o desahogándose y clamándole a él. Pero llega un momento en que Dios no escucha más eso y rápidamente tiene que activar en nosotros lo que en principio se dio con respecto a todos los planes que Él tiene para nuestra vida. Y viene Dios con el reclamo que le hace a Gedeón y le dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Increíble, ¿no? O sea, Dios no se pone a hablar con nuestros pensamientos negativos. Dios no se pone a hablar con nuestro autoconcepto. Dios nos dice varón y mujer, y eso es lo que te está diciendo a ti en esta mañana. Varón, mujer, esforzada y valiente. Yo, Jehová, estoy contigo. O sea, enseguida nuestros pensamientos recuerdan y traen memoria del principio, del sueño que Dios tuvo primero allá en el cielo y que se hace una realidad en cada uno de nosotros. Sin embargo, la conversación sigue. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Dios no habló con las carencias de Gedeón. Dios lo que hizo fue énfasis en quién era Dios y quién era Gedeón. ¿Para quién? Para ese Dios. ¿No está utilizando el efecto Pigmalión Dios ahí? Díganmelo. Claro que sí, es el efecto de las expectativas constantes. El efecto, lo llaman los psicólogos, el efecto de la autoprofecía cumplida. Y eso es una realidad en cada uno de nosotros. Mientras el coronavirus nos está diciendo a nosotros que debemos estar arrinconados, que haya miedo, que haya temor, que de la prudencia pasemos a la cobardía, Dios nos está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo estoy contigo, varón y mujer, esforzada y valiente. No nos está diciendo rompan los protocolos que hay de bioseguridad, nos está diciendo sea sabio, pero eres esforzado y valiente. Le está hablando a alguien ahora y le está diciendo, reinvente su empresa. Le está diciendo, a pesar de las cosas que no salgan, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que este negocio quebró, vuelva a intentarlo y vuelva a intentarlo y vuelva a intentarlo. Y ese es el efecto, ¿qué?
Pigmalión, no es lo que Dios quiere acerca de nosotros. ¿Acaso Dios no nos ha propuesto a nosotros que seamos esforzados y valientes? Y mire cómo Dios, sin ser ahí el científico, está utilizando el efecto Pigmalión, que hasta 1946, si no estoy mal, fue cuando a un científico llamado Rosenthal le dio por hacer los primeros experimentos con respecto al efecto Pigmalión. Dime una cosa, Jorrito, no es lo que utilizan los coach, porque ahorita estaba muy de moda el coach, y hasta nosotros como cristianos, el coach, y todos siguiendo los coach, y no desarrollamos nosotros mismos la capacidad. ¿Quieres un coach? Míralo, aquí está, sin demeritar lo que los otros coach hagan, porque acá usted y Jorrito, usted y me conoce bastante a mí y sabe que nosotros cuando hacemos los talleres, Dios nos guarde, nosotros no queremos llevar una mentalidad positiva, no solamente nosotros queremos llevar un actuar y una renovación espiritual, que simplemente en un aula de clase, con la gracia de Dios, hasta los profesores son alcanzados porque es el momento de Dios para ellos y después toda la gloria es para Él. Tú sabes que yo soy muy poco de los que publican. Es más, tú no encuentras ni un solo taller mío publicado en la red, ni en YouTube, ni en nada, porque eso Dios a mí me lo dijo de manera particular, pero ese no es el tema. El tema es que esto lo utilizan para hablar de neurolingüística, esto lo utilizan para hacer seminario. La gente paga millones porque otra persona lo ponga a repetir: yo soy esforzado y valiente, yo soy esforzado y valiente. Y lo más tremendo, lo utilizan para mover industria, para mover empresas, para mover masas. Los multiniveles son expertos en tener sistemas educativos, y yo estoy de acuerdo con el network marketing, porque es una forma de bendecir, de operar, una forma de... El network marketing es la red de mercadeo. Cuando tú prospectas a una persona, cuando esa persona prospecta a otros y se arma un multinivel. Lo que pasa es que como el término ha sido tan mal utilizado en el ejercicio de algunas empresas que han quedado mal, pues terminan relacionándolos con lo que llaman una pirámide. Pero el network marketing es un sistema de comercial, de ventas, es algo para mí bueno, pero que utilizan... Dos cosas. Tú decías que hay que pasar del dicho al hecho. La palabra de Dios nos dice que hay que activar la palabra de Dios. Es una forma de pasar. ¿Cómo pasamos la Biblia? ¿Cómo pasamos la palabra de Dios al hecho? Hay que hacerla viva, vivirla, vivificarla en nuestra vida. Ahora, esta es una forma de cómo nosotros aplicamos ese mismo efecto en nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros tenemos que es un autoconcepto, pero ahorita es que sabe que lo importante de esto es que Dios, hagamos de cuenta que Dios es el psicólogo que hizo el experimento, ¿sí? Ajá. Y claro, Dios siempre va a tener de nosotros el mejor concepto. ¿Dónde varía y dónde se daña la cosa? En la mente, Jorge. Cuando nosotros nos alimentamos de autoconceptos y de conceptos e ideas que se convierten en hábitos y que dan un resultado, una conducta que no glorifica a Dios. Y las iglesias están llenas de eso, de gente renovada espiritualmente, de gente salvada por la salvación de Cristo, pero su mente no ha sido renovada y se nota en la forma de ¿qué? De actuar. Se nota que en este momento, y yo entiendo a mis pastores amigos, les duele no tener un sitio donde reunirse, nos duele no estar abrazados, nos duele. Yo le decía a mi pastor, para mí será difícil si algún día nos toca a 3 metros y yo estar predicando, imposible, al estilo que me conocen a mí, donde le trato de que la persona abrace a otra persona, de que le ministre, de que se sienta en familia, de que el que se sienta solo se vaya lleno no solamente el amor de Dios, que crea una familia, pero es el tiempo que debemos aceptar, en el cual Dios nos está también probando la mente y el corazón, y nosotros no podemos ponernos a llorar, y sí que menos centrarnos en esperar aquel día. No, mi hermano, acá tenemos que ser claros y consecuentes. Mira que ese mismo efecto deberíamos de aplicarlo en nuestros hijos desde pequeños. Si nosotros a ellos les hablamos lo bueno, si nosotros... Hay un niño que está en estos días por internet
sonando mucho y a mi esposa le encanta, le fascina, le gusta mucho este niño. Entonces yo le decía a mi esposa, mi amor, ese niño es producto de lo que sus papás le han dicho. Y se ve como el niño habla y le dice, no te enojes mamá, no te enojes mamá. Y él tiene unas palabras y su mente es una mente que se ve ya un poco más adulta y en la forma como habla. Sí, entonces es curioso ver a un niño diciéndole, perdóname mamá, me equivoqué. ¿Sí? Pero eso es producto de lo que sus padres le han enseñado, la forma como le hablan a él, a ese niño. Están aplicando ese efecto que tú mencionas. Ahora, Jorge, eso llega a la mente, procesa un pensamiento y ¡wow! Aparece una conducta, que fue lo que pasó finalmente en Gedeón. Gedeón termina librando una batalla donde más de 150,000 enemigos son derrotados. ¿Con qué? Con unas teas, con unas vasijas de barro y con un grito golpeando las teas. Es una batalla que algún día lo vamos a analizar acá, porque es completamente espiritual, pero lo único que Dios necesitaba para esa batalla contra los madianitas era que Gedeón le hiciera creer a los que le seguían lo mismo que Gedeón terminó creyendo de él mismo, que finalmente era cierto, esforzado y valiente. Uniéndolo con lo que tú acabas de decir, a mí me gusta también un video donde está un chico sueco promocionando un método de inglés. Si tú notas, el español de él es perfecto, pero me llama la atención cuando él dice que a los 12 años la lengua del inglés ya para ellos no es una segunda lengua, es una lengua normal. Hablan sueco y hablan inglés, y de ahí en adelante ellos pueden escoger otra lengua. Me llama la atención como niños de 13 años en Finlandia ya saben 4 idiomas, y cuando uno habla con gente que estuvo allá, nosotros tenemos una hermana en la iglesia que estuvo en Finlandia como maestra, ella dice que el sistema educativo es completamente distinto, y aquí le voy a volar la cabeza a todos mis queridos amigos maestros. No es el tema, algún día lo hablaremos, pero Finlandia es catalogado como el número 1 a nivel de estándares del mundo. Es increíble. Allá hacen 3 cosas. Primero, toman 3 horas de clase no más en las instituciones educativas. El resto del tiempo es dedicado a artes, dedicado a producción de televisión y medios audiovisuales como lo que tú haces. Es dedicado mucho a la parte cultural. Segundo, los papás en algo que llaman learning centers o centros de estudio, ellos van allá y comparten en un horario del día con sus hijos. Y tercero, no tienen evaluaciones. Dígame ahorita a los maestros que están llenando de guías puestas en una plataforma y evalúan. Trate de meterles ese concepto. Lo cierto es que allá son los mejores y los niños saben 4 idiomas a los 12 años. ¿Cuál es la diferencia? Que si a un niño desde pequeño le empiezan a hablar que el inglés es normal, pues el niño lo empieza a ver como algo bueno y eficaz para su vida, y el inglés normal. Pero nosotros nos nombraron inglés en primaria y era, por lo menos en mi caso, en bachillerato era una de las clases que eran de las clases terror con otras materias difíciles. Porque en la mente el niño cree eso. Entonces, cuando el niño es criado, como tú dices, por padres que se acostumbran a lo fiado, que se acostumbran a la carencia, que se acostumbran a la escasez, pues el resultado, ¿quiénes somos nosotros entonces? El resultado de esas palabras, ahora conocemos del Señor y estamos cometiendo errores, por lo menos en el área económica, cometiendo errores en el presupuesto, cometiendo errores en varias áreas, y seguimos luchando contra los preconceptos que hay en el mundo, pero no hemos renovado nuestra mente, y por eso Cristo interviene para renovarla, y que todos esos conceptos que viajaron en el tiempo y que fueron impregnados en un ADN espiritual, emocional, mental, lo que tú quieras llamarlo, ahora tienen que quitarse, tienen que salirse de ahí. Permíteme, Jorge. Bueno, entendimos lo de Gedeón, el autoconcepto. Hay otro ejemplo que me llama muchísimo la atención, y solamente voy a mencionar el versículo y hacer una apreciación, y es Números 13, versículo 33, cuando enviaron a los 12 espías. ¿Te acuerdas, Jorge? Ajá. Sí. Enviaron a 12. Los 12, ¿qué características tenían? La misma situación, unos la vieron de una forma y otros la ven de otra forma. Precisamente. Pero los 12, ¿qué tenían en común antes de ser enviados? Que todos eran sabios. ¿Qué tenían? No, así que me pone. Oye, espera. Antes de que menciones esto, hay algo importante.
la batalla en el cristiano está en la mente. Ahora, si tú no sabes quién eres en Cristo, pues entonces ahí está el error. Puede que sepas quién es Dios, que sepas mucho, esto es como para redondear un poquito lo que estás diciendo, que sepas mucho de la palabra de Dios, todos estos conceptos, pero si tú no sabes quién eres, en lo que Dios o lo que Cristo ha hecho en ti, ahí está el problema. No puedes luchar. Por eso en esas circunstancias hay cristianos que se encuentran pasando situación difícil, a pesar de que de saber que supuestamente somos hijos de Dios. Es decir, a ver, déjame me hago entender. Somos hijos de Dios, pero hay muchos que aunque lo saben, no lo pasan del dicho al hecho. ¿Sí? Hay que vivirlo. Yo por lo menos hago este tipo de programas y predico el evangelio por dos razones. Primero, Dios me preparó en esta parte de producción audiovisual, y segundo, yo soy tengo el ministerio de la Gran Comisión. Aparte de eso, soy embajador de Cristo aquí en la tierra. Por eso yo tengo que hablar de mi Padre, tengo que hablar de mi tierra, de mi ciudad. Y por eso es que hago este tipo de programas. No porque sea pastor, evangelista, no, sino porque es mi deber, es mi derecho. Es lo que todos deberíamos de estar haciendo los hijos de Dios, hablarles a otros de Dios. Eso yo lo tengo claro y eso de pronto me ayuda. Pero realmente la batalla se lucha, la guerra se lucha aquí, en la mente. A veces uno dice, ay, pero es que qué pereza, eso nadie lo escucha, o ¿para qué voy a hablar? Esa es mi misión, debo cumplirla, ¿ya? Entonces yo pienso que tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo de este tema. Pero bueno, ahora sí vamos con la segunda parte de lo que ibas a mencionar. No, Jorgito, y bueno, con respecto a lo que tú dices, es que a eso redunda este programa, que tomemos una decisión, porque la respuesta tú la acabas de dar, porque hay una respuesta, hermano, y la respuesta está, recuérdeme decirla antes de cerrar, porque ya vamos casi que terminando el principio. Dice, el números 13:33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Le acuerdas la pregunta que te dije, Jorge? De qué tenían en común los 12. Sí. Recuerden que eran príncipes de las tribus. O sea, no eran cualquier peladito el que fue allá. O sea, los príncipes eran educados de manera distinta. Ellos tenían acceso a más información, tenían acceso a otro tipo de educación más avanzada. Igual que todos los israelitas, el contexto era escuchar a Moisés y escuchar a Josué y escuchar a sus líderes y escuchar las leyes que Dios había dejado dictaminadas, pero estos hombres eran educados en artes, eran educados en otras ciencias, o sea, no eran cualquiera, y los escoge el ser humano, los escoge porque dicen, de todos los que hay acá, enviemos los príncipes, porque en caso tal de que los detecten, pues van a hablar como embajadores, tendrán otra oportunidad, pero también tienen otro criterio, tienen otro pensamiento, su forma de pensar es distinta, han sido criados en valores distintos, y ellos se confiaron y dijeron, wow, este es el sistema educativo que tenemos, y ellos van por lo tanto, a ser exitosos en el reconocimiento de la tierra. La sorpresa es que cuando regresan, que estamos viéndolo acá, regresan los 12, y increíblemente 2 de ellos, Caleb y ¿quién más? Un poquito. ¿Me está preguntando? Sí, Caleb, ¿y cuál fue el otro que habló distinto? No me coche, ahorita se me olvidó. Caleb es el nombre que más me acuerdo. Caleb y Josué fueron los dos. Ya le iba a decir Josué. Eso, Josué y Caleb fueron los dos que hablaron de manera distinta, pero me llama la atención esto, Jorge, que es a lo segundo que quería entrar, y es, mire cómo la expectativa de ellos mismos se genera en los otros y da como resultado un concepto que los afecta a la hora de tomar decisiones. Ya lo voy a explicar. Dijo, a nuestro parecer éramos como langosta delante de ellos, y al parecer de ellos también lo éramos así.
Oiga, ¿a qué horas tuvieron tiempo de preguntarle a los gigantes ustedes qué opinan de nosotros? ¿En qué momento se hicieron amigos? ¿En qué momento ellos pensaron, se dejaron ver para que los gigantes también dijeran, somos como langosta? No, mi hermano, no, tú eres un hijo de Dios. Tú has sido pagado por la sangre de Cristo, comprado con un precio inigualable, no eres cualquiera. Pero cuando tú, con tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu negativismo, tu todo echarlo hacia atrás, todo criticarlo, todo cuestionarlo, comienzas a hablar, la gente comienza a verte así. Entonces empiezas a alabar a Dios y a decir, Dios te va a bendecir, pero con tu comportamiento, producto de tu pensamiento, puesto en una acción que se convierte en un hábito, estás diciendo todo lo contrario. Ajá. Esa es la conclusión de este pedacito. Termina la persona que tiene un pensamiento malo acerca de sí mismo y de las circunstancias, incorrecto, haciendo que las personas crean en él lo que no están creyendo. Los gigantes ni sabían quiénes eran ellos. Y sin embargo, este fue el resultado. Todos conocen la historia, los 10, adiós pues, y los únicos que quedaron, que entraron a la tierra prometida, fue Caleb y fue Josué. Vámonos a lo segundo, que cuando usted tiene un pensamiento negativo, cuando su mente está obstruida, cuando su mente no está renovada, tarde que temprano, el fruto de esos pensamientos se reflejan en una conducta que los demás te van a dar cuenta y te van a seguir o no te van a seguir. Y a veces te siguen en tu mediocridad. Y es ahí cuando arrastramos a gente a seguir del mismo pensamiento, mi hermano. No, y yo lo he dicho, Jorge, y lo puedo decir públicamente, me hubiese gustado que durante tantos años de evangelio me hubiesen hablado más de cómo emprender, más de cómo ser empresario, más de cómo ser buen esposo, más de cómo ser buen papá. No, tenemos tiempo, Paz, y vamos a empezar a hablar en todos estos programas. Aprovechemos este espacio para llegarle a las personas y contarle eso que tú nos estás diciendo, porque son cosas importantes. Y como dicen por ahí, el que quiera escuchar, pues que ahí está, ahí es que el material para que lo escuchen. Mira, Paz, claro, sucede algo interesante. Yo, la gloria es para Papá Dios, pero yo trato de no vararme por nada, de mirar, como dicen, el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Parece una bobada, pero es real. Yo trato de ver las cosas buenas en medio de lo malo, ¿sí? Y mira que he estado creando, voy a permitirme mostrarles este video. He estado creando acá en esta partecita iría una matica y la idea es que por aquí baje agua y el agua salga por estos huequitos acá. Entonces, y ahora va a ser una pecera, esta una bella es la pecera para nueva casa que tenemos aquí de nuestro amigo nuestro pez beta. Pececín. Y empecé a trabajarlo, a con mirar columna y todo incluido, cómo arreglarlo. Entonces le dije a mi esposa, mi amor, ¿me dejas dañar esta cava? Acá en esta partecita iría una matica y la idea es que por aquí baje agua. En este momento no tenemos... o no tengo el dinero para ponerle los vidrios, no tengo el dinero para ponerle el oxígeno o el aire, no tengo para nada de eso, pero yo me voy adelantando. Desde ya yo le dije, tal vez este proyecto se realice en un mes, 2 meses, no lo sé, o de pronto antes si Dios lo quiere, pero yo ya empecé, ¿me entiende? Yo ya empecé a hacer la base de esto que me proyecté. O sea, ya me lo proyecté y empecé a trabajar en ello. Entonces, es como una de las formas como las que yo trabajo, actuando. Trato de no quedarme quieto, ¿sí? Y yo pienso que, ¿por qué comento esto? Porque quisiera, y usted lo sabe, que cuando damos las charlas con los muchachos, uno de mis deseos es que ellos hagan cosas, que creen cosas. Yo les digo, aprendan un arte. Si tienen que aprender a hacer pan y no quieren, aprendan. Aprendan, porque usted no sabe en qué momento le va a tocar hacer pan y eso te va a ayudar en tu situación actual, ¿sí? En tu vida. Entonces es importante. Y bueno, estaba viendo un video de una pecera y apareció esto, que lo hicieron con estas cavas de icopor, y yo dije, voy a hacerla. Y bueno, cuando lo logre, no sé, pero mostraré el video cuando lo logremos. Pero esta es la idea, que tú seas proactivo, que la persona que nos está escuchando en este momento, que haga cosas, pasa del dicho al hecho.
que se active en nosotros ese fruto. Ahora, Jorgito, ¿cuánto tiempo tenemos, Jorge? No, cuando tú quieras. Bueno, o sea que ya, pero quisiera hablarles del segundo. El segundo experimento fue en la Universidad de Iowa, o Iowa, como quieran ustedes decirle. El caso fue que un tal Johnson le dio por hacer un experimento terrible. El tipo, cuando estaba pequeño, sufrió de dicción. Cuando un profesor le dijo a sus padres que observaba que el niño quizás tenía un problema de lenguaje, que el niño tartamudeaba. Y él creció toda la vida siendo tratado como un tartamudo y empezó a superarlo con una serie de terapias, pero le dio cuando ya estaba en la universidad, por hacer un experimento que llaman el experimento monstruoso. Tomó a 22 niños, si no estoy mal, y tomó a 12 de ellos y les hizo creer que estaban totalmente bien, les hizo creer que ellos tenían problemas de dicción, que eran tartamudos. Los niños no tenían nada de eso, pero con el tiempo empezó a experimentar con ellos. Lo tremendo es que utilizó niños huérfanos, claro, porque los niños huérfanos no tenían la custodia de un papá que pudiera estar pendiente de lo que estaban haciendo, y el abuso de esta universidad y de este patólogo, digámoslo así, junto con otro psicólogo, que el psicólogo no tenía nada, fue que empezaron a hacerles creer a los niños que ellos sí tenían tartamudez, y empezaron a utilizar otro tipo de métodos para hacérselo comprobar, pruebas de sangre, electrochoques. ¿En dónde termina la cosa? Termina con que estos niños finalmente sufrieron de dicción. Estando normales, empezaron a tener problemas de tartamudeo y de baja autoestima por todo lo que vino sobre ellos de no poder hacer las cosas, de no poder relacionarse con los demás, de tener una serie de complejos. Algunos de ellos terminaron suicidándose. ¿Y dónde terminó toda esta historia? En que ellos mismos y los familiares instalaron demandas millonarias que fueron pagadas y canceladas por la universidad, porque el experimento se comprobó que fue un abuso total. Pero mira cómo el primer experimento, el efecto Pigmalión, se diseñó para crear una conducta buena, ¿sí o no? Y en el segundo, dañaron la vida de alguien. Así pasa con los agentes externos que atacan nuestra mente, mi querido amigo y mi hermano que me están escuchando. Aquí el problema no es que los agentes externos estén, porque Dios dijo, en el mundo estaréis siempre. Cierto que sí, y tendréis problemas en el mundo. Pero la situación acá es que cuando tú tienes una mente no renovada, tienes un idioma no renovado, el producto de tus pensamientos descienden a tus obras no renovadas, y eso lo ministras sobre tus hijos y sobre las demás personas, pues vas a dañar una sociedad completa. Ahora, regresando ya para finalizar, para poder hablar un poquito y poder sacar unas conclusiones y poder ministrar sobre qué es lo que tiene que hacer para renovar la mente, voy a poner algunos ejemplos, y me llama muchísimo la atención como por lo menos hombres como Branson, Richard Branson. ¿Sabes quién es, no? No, dímelo. El fundador de Virgin Mobile, el fundador de Virgin. O sea, él tiene más de 500 aerolíneas, Jorge, en el mundo. Vive en una isla, o sea, su casa no la compró pidiendo un crédito, la compró de contado, y es una isla entera. Fue el que hizo el concierto de la paz en la frontera, creo que hace el año pasado, que pagó absolutamente todo, un multimillonario. Y aquí ustedes van a decir, ¿por qué no nos pone ejemplos cristianos? No, espere un momentico. El hombre fue diagnosticado con dislexia, que es la dificultad en pronunciar ciertas sílabas, y simplemente le dijeron a la mamá, este niño no va a servir. Sin embargo, a los 14 años funda su primera empresa con Virgin Records, creo que era la disquera, que fue lo primero que él empezó. No pudo terminar su estudio, y sin embargo es uno de los hombres en este momento más admirados. Thomas Alva Edison, le diagnosticaron de manera irresponsable, le decían todo el tiempo a él que era un retrasado. No sé si ustedes lo sabían. Thomas Alva Edison tiene 1000 patentes, fueron pagadas. Fue él descubrió el fonógrafo, nos dejó el fonógrafo, y aparte de eso, la electricidad, la bombilla, todo eso que ustedes saben de Thomas Alva Edison. Sin embargo, cuando estaba pequeñito, lo hacían sentir como un retrasado, y cuando llegaba a su casa, su mamá enseguida le decía todo lo contrario, y él creció creyendo todo lo contrario. Sin embargo, no pudo tampoco
terminar su universidad. Bill Gates tuvo que renunciar porque tenía un sueño de llevar un sistema operativo a todas las casas del mundo y la gente lo tildaba de loco y estaba estudiando en Harvard, una universidad como es Harvard. Y sin embargo, él renunció a eso, a graduarse, porque tenía una idea de emprendimiento. La gente le decía, no, eso no va a dar, eso es algo ilógico, la computadora ahorita más grande es como la computadora más pequeña es como un cuarto, eso no se va a poder. Steve Jobs a la par estaban también en lo mismo, en un garaje, creando Apple y él teniendo que renunciar también a su carrera porque la gente le decía, no, el sueño que usted tiene de llevar una PC acá, hogar, nunca se va a dar, jamás se va a dar. Y mira lo que es Apple en este momento. Y puedo mencionar cualquier cantidad de personas. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque la mentalidad absolutamente cierta y normal en el sentido de que un niño debe pasar por la primaria, bachillerato y graduarse de la universidad, eso es correcto, está bien y debemos procurar que nuestros hijos lo hagan. Pero ¿qué hay del emprendimiento? ¿Por qué el emprendimiento a veces lucha contra los parámetros y contra los marcos que nosotros tenemos en la vida de una persona? Terminamos los que decimos tener la razón, como debe ser 1 más 2 es igual a 3, excluyendo a aquellos que creen todo lo contrario, y no debe ser así, debe ser al contrario, pero eso depende de la expectativa que tengamos en nuestra cabeza. Los ejemplos que acabé de mencionar, ¿cuántos ejemplos usted y yo no conocemos que sí pudieron terminar hasta sus posgrados y su inteligencia emocional es terrible, que terminan tomando decisiones increíbles a través de lo de la pandemia? Y no estoy generalizando porque aquí no se trata de generalizar, lo que estoy tratando de decir es que si hay un proceso de pensamiento efectivo en un padre y es transmitido a sus hijos en el emprendimiento, nosotros debemos tener la misión de que ellos descubran en ellos mismos para lo que Dios les hizo a mi nivel ministerial, pero para también lo que van a actuar en esta tierra, no bajo los parámetros del hombre, sino bajo los parámetros de lo que Dios cree. Y volvemos a Gedeón. Gedeón estaba haciendo lo suyo, sin embargo tenía el mismo temor que los demás, las mismas ideas, que los demás. Sin embargo, Dios viene y ataca su mente y Gedeón termina creyendo el diseño original de su vida. Mi hermano, ¿cómo es posible que hayan experimentos como estos? Se llama el experimento, así llama el experimento monstruo, con los 22 niños que hicieron a nombre de la ciencia. Ahora, a nosotros el término ciencia en este momento de nuestra vida, el término de pandemia, el término del rebrote, nos está llevando a tener un pensamiento. Pero ¿cuál es el pensamiento, mi hermano? No es el momento de que la iglesia actúe, no es el momento de que la iglesia ore más. ¿Cuándo has escuchado tú? Dime una cosa con sinceridad, ¿han programado vigilias unidas? Cada iglesia a su manera, sí, cada iglesia está haciendo sus actividades, pero ¿dónde están las vigilias unidas para orar, para que venga la paz sobre esta nación, para que venga la paz sobre todo el mundo, para que no surjan más rebrotes? Dejo esa inquietud y no voy a decir absolutamente nada más, porque nosotros no nos llamaron a través de este programa para cuestionar a nadie, pero es el momento de nosotros analizar lo que estamos pensando. Ahora, ¿cómo hacer para renovar la mente, Jorge? Porque la semana entrante tendremos otro tema. ¿Me estás escuchando, verdad? Sí, perfecto. ¿Cómo hacemos para renovar nuestra mente? ¿Cómo hacemos para tener resiliencia? Porque este tema nació de la resiliencia. Recuerdan que yo mencioné 7 cosas. El primero es renovar nuestra mente. ¿Cómo hacer para que se cumpla Romanos 12, 1 y 2 cuando nuestra mente está tan viciada? Todos nuestros problemas, todas nuestras carencias y todo lo que el Espíritu Santo revele para mejorar se resume en un versículo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La respuesta es que volvamos a la cruz, Estás perdiendo tu mentalidad de emprendedor, de esforzado y valiente. Vuelve a la cruz. Estás perdiendo la batalla en tu casa, vuelve a la cruz. Estás perdiendo la batalla en una enfermedad,
vuelve a la cruz, que cuando esa sí es la ventaja que tenemos los cristianos, que cuando recordamos lo que dice Juan 1:12, que a todos los que creyeron, los que le reconocieron en su nombre, los que creyeron en él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y nos acordamos de eso, nuestra mente es puesta en la cruz, y es ahí cuando viene el proceso normal de todo cristiano, pero que a veces se nos olvida hacer algo tan básico, porque queremos buscar métodos en la Revelation, Illumination, y no, la Biblia ya está revelada, mi hermano. Dios no cree que nosotros tengamos alguna adicción o algún problema para leerla, por eso es clara con su Espíritu Santo, y es simplemente que nosotros debemos darle nuestra mente y decirle: Señor, aquí están mis pensamientos, sujeto todos los pensamientos, como dice la palabra, todo lo que es honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, que hay algo de buen nombre, en eso pensad. No recuerdo ahorita el versículo, Jorge, pero si lo puedes buscar por ahí, y renovar nuestra mente, simplemente entregar nuestro pensamiento a Cristo. Y cuando vienen nuestros pensamientos renovados, nosotros tomamos decisiones. Recordemos siempre, aquellos que me escuchan, que usted es un hombre, una mujer esforzada y valiente. Tienes una idea, y a pesar de que todo el mundo te dice que no, que eres que no vas a poder hacerlo, que eres un fracasado, que no tienes los recursos, que eres pobre, que no alcanzaste a terminar la universidad, que nada te va a salir bien, que estás condenado al fracaso, Dios dice de ti otra cosa, te dice: yo, Jehová, estoy contigo, varón y mujer, esforzada y valiente. Así es, amén. Real lo que estás diciendo, doctor Germán. Hay que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. No hay excusa. Leyendo la palabra de Dios lo puedes lograr, pero también volviendo la vida en tu vida, vivificando la palabra de Dios. No hay excusa, porque si no puedes leer por alguna situación, también la puedes escuchar. La Biblia también está en audio, y recuerde que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra, así que no hay excusa. La invitación para hoy es que empieces a renovar tu mente, a cambiar tu pensamiento, a dejar de ver lo malo, sino empezar a ver lo bueno de toda situación, de toda circunstancia. Empieza a mirar lo bueno, perdón. Y volviendo al ejemplo de la cava, muchas veces personas dirán: pero yo no tengo ni un peso para comprar el respirador, ni los vidrios, ni nada, ¿yo qué me voy a poner a hacer eso? Pero no, yo me proyecté y ya empecé, y yo sé que de esta manera tú me vas a entender lo que estamos tratando de decir, que empieza a hacer cosas, no te detengas. Tengo la experiencia de una amiga que ella empezó haciendo chocolatinas pequeñitas y las vendía en la iglesia. Vendía chocolatinas en la iglesia, a la salida nos los vendía a todos, y ahora tiene una de las floristerías y chocolaterías de más renombre a nivel nacional. Y ella empezó así, vendiendo chocolatinas a la salida de la iglesia. Entonces, no te detengas. Lo que hoy puede ser una idea pequeñita se puede convertir en algo clave, en una idea grande. Simplemente cuando el pastor se refiere a ir a la cruz es buscar a Papá Dios. Busca a Dios para que Él te revele esas ideas y empiece realmente a renovar tu mente y a descubrir que sí se puede, que a pesar de la circunstancia tú puedes avanzar y puedes seguir adelante. Hace un tiempo un amigo me regaló un parqués que ya lo iba a botar. El parqués es un parqués gigante, grandotote. No alcanzo a buscar las imágenes, un parqués. No alcanzo a buscar las imágenes, pero el parqués estaba ya descolorido y feito, ¿sí? ¿Y sabe qué hice yo? Me puse y lo pinté, con crayola lo pinté. Y ahora nos divertimos con mi familia con él. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay que detenerse, vamos adelante, avancen. Y de la mano de Papá Dios se puede lograr todo esto. ¿Qué te parece, pastor, doctor Germán, si haces una oración para que Dios nos revele y nos ayude a superar y a transformar nuestra mente? ¿Te parece? Perfecto, claro que sí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hemos tenido. Gracias por tu palabra, gracias también por las enseñanzas, por los medios que tenemos para poder fortalecer y documentar un poquitico más del tema. Señor, definitivamente todo lo que nos pasa gira en torno a que volvamos a la cruz, a que recordemos de dónde
fuimos sacados. Recordemos que allá en la cruz yo primeramente vi la luz, como dice el coro, y si nuestra mente está entenebrecida, si nuestra mente está nublada, si nuestra mente, Señor, está paralizada, hoy, Dios mío, lo reconocemos, te la entregamos a ti y te pedimos, Señor, que toque nuestra mente. Padre, que nos libres de todo vicio, que nos libres de toda mentalidad carnal que se opone a la espiritual, a la tuya, que nos saque de todo inconformismo, de todo aquello, Señor, de pensamientos de pobreza, de escasez, de pensamientos de agresión, de violencia, de conformismo, Dios mío, y que en el nombre de Jesús, Señor, nuestra mente sea renovada por el poder de tu Espíritu Santo. Te la entregamos a ti, Padre. Yo bendigo a toda persona que nos escucha en este momento y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que hemos hablado aquí es para tu gloria y para tu honra, y que de todo aquello que se escuchó tomamos aquello que nos hace crecer y nos impulsa, como dice Jorge, a ser creativos y a echar para adelante, esforzados y valientes. Lo creemos y creemos que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé que faltó leña acá, mucha tela por cortar, perdón, pero mi hermano, ahí vamos. Muchas gracias, Yogri. ¿Vamos la próxima semana con una segunda parte de este tema o pasamos al punto número 2? No, pasemos al punto número 2, pero resumimos un poquito lo del número 1. Vale, perfecto. Quería de pronto recalcar pues un ejemplo que tenía por ahí escrito, pero cuando usted escucha hablar a un hombre como Robert Kiyosaki, me llama la atención cómo los conceptos de él son completamente revolucionarios en la forma de pensar, con su famoso libro, y tiene más de quién sabe cuántos libros, pero el más famoso de él, Padre Rico, Padre Pobre. Pero me llama la atención que cuando él está en sus conferencias siempre dice lo mismo: estos conceptos están en la Biblia, estos conceptos están en la Biblia. Mi hermano, es el mejor manual que tenemos psicológico para cualquiera de los temas que estamos tratando aquí. Mi doctor Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado en Pijama con Papá Dios. Como siempre, lo esperamos todos los miércoles a las 7 de la mañana. De verdad, muchas gracias y bendiciones para usted y para toda su familia. Dios lo bendiga, ahorita lo mismo allá, y sigo esperando el tamalito. Chao, pues. El tamalito que le envié ayer, me dijo, envíeme un tamalito con Coca-Cola, con gaseosa, y le envié una foto de un tamalito con gaseosa. Ay, no, cómo me divierto. La vida es para gozarla, la vida es para divertirse, definitivamente. Hay que vivir, hay que gozar, hay que disfrutar la vida. Gózate a tu familia, gózate a tus hijos, a tu esposa, goza lo que tienes, sin pensar en lo que no tienes, sino goza lo que tienes, disfrútalo. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana con un proverbio más para que tengas más sabiduría, para que Papá Dios nos dé más sabiduría. Que Dios les bendiga y bueno, pásenla bien, diviértanse y que Dios conceda los deseos de tu corazón.